China ahora dejó solo de ser un productor eficiente de alta productividad y bajo costo para el resto del mundo y se ha convertido en primero en un rival tecnológico y segundo en una fuente de capital y de inversión muy importante. Hasta allí no hay ningún problema. Es normal que un país tenga una expansión económica, es normal que un país quiera que sus empresas inviertan y prosperen y triunfen en otros países. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las calles. El coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura de las... Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. No sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de obviamente diferente. Claro que por el virus, de forma totalmente... Chino es la norma. Los recientes enfrentamientos entre gobiernos occidentales y compañías como Huawei para limitar su campo de acción en el despliegue de la tecnología 5G o iniciativas para el veto y la desagregación de aplicaciones como TikTok para que sean vendidas a competidores en territorio norteamericano han hecho que el mundo vuelque su mirada hacia China y se pregunte sobre las razones de fondo de estos ataques y la realidad política, económica, social y tecnológica del gigante asiático. Les pasó que vieron que el mundo estaba parado por la crisis financiera en Occidente y que aparecía una enorme oportunidad para construir un mercado interno, ¿no? Así que creo que fue un momento en el que el pacto tácito que hay entre el sector público y el sector privado, o sea, entre el gobierno chino y el gran empresariado, pues ejecutó un plan a largo plazo de construir un mercado interno en China. Ha sido un momento de grandes inversiones. Lo que sucede con China es que China no juega con las reglas de los demás. China no respeta la propiedad intelectual. China tiene una deliberada, activísima y muy eficiente política de robo de tecnología y de propiedad intelectual. Muchas de las empresas chinas que están compitiendo no son realmente empresas privadas, sino de alguna manera están vinculadas con el Estado, con el gobierno de China, tienen subsidios importantes, pero también tienen apoyos, son empresas que uno no sabe. Acaba de salir una información de que TikTok, que es una empresa china que ha tenido muchísimo éxito, pues está vinculada o tiene un alto funcionario del gobierno y los sistemas de seguridad del gobierno forman parte de esa empresa. Y entonces hay una mezcla del Estado policial militarizado, partido único, como el Partido Comunista Chino, mezclado con empresas competitivas transnacionales chinas. Entonces, no hay ningún problema en que China y sus empresas tengan apetitos y ambiciones de jugar en el gran tablero mundial del comercio y las inversiones en la tecnología. Sí lo hay cuando juegan con ventaja, utilizando a su gobierno, a sus fuerzas armadas y a sus sistemas de inteligencia y de seguridad. China lo que está pensando es, ¿cuál es la siguiente generación de tecnología? Ya que a esta vamos a ir siempre detrás con este gap de 2-3 años por culpa de las inversiones que hacen falta. ¿Qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, tienen una política de inversión muy fuerte en lo que se llaman chips neuronales. Son semiconductores, circuitos microelectrónicos, pero están pensados para funcionar un poco como hace la inteligencia artificial, ¿no? Con diferentes capas. Entonces, por ejemplo, uno de los unicornios chinos es una compañía que se dedica a hacer esto, se llama Cambricon, que está localizada en Pekín. O sea que es una buena visita para alguien que esté interesado, ¿no?, en estos temas. Y eso es un poco, ¿no?, lo que llaman, ¿no?, el leap, ¿no?, saltar y poder engancharte a la siguiente tipo de tecnología. Si lo van a conseguir o no, pues eso está por ver. Hay gente que dice que efectivamente la cosa puede derivar, ¿no?, en una olla a presión que acaba saliendo el gas por algún sitio, ¿no? Pero yo pienso que una cosa, a ver, que todo depende en realidad de cómo funciona la economía, ¿eh? A mí, en el libro comentamos, y a mí me impresionó mucho cuando entiendes lo que se llama el mandato del cielo, ¿no? El mandato del cielo es algo que está en la historia de esa civilización china, que es que quien manda mientras el cielo quiera. Es decir, que si tú eres un emperador y empieza a haber desastres naturales, hay hambre
y encima viene un tsunami, eso quiere decir que el cielo ha dejado de darte su apoyo. Esta tontería histórica es todavía cierta y hoy el tsunami se llama economía. Es decir, que hay expertos, solo reflejo lo que dicen expertos, que comentan que la gran incógnita es si la economía no va bien, si deja de ir bien, ¿no? En ese momento, ¿qué ocurrirá con el mandato del cielo? Es decir, que hoy el emperador es el partido. Entonces, ¿qué ocurrirá en el momento en que la economía no funciona? Pero mientras la economía funcione, y en los últimos 20 años ha ido, digamos, como una moto, ¿no? Como diríamos en España, pues es difícil que se produzca esa explosión interna. Mientras pueda llevar una vida digna, pueda progresar, a mí ya me va bien. China ha expandido su influencia, poder económico y político de este lado del mundo y aún así nos cuesta entenderles. ¿Cómo tender puentes de comunicación que nos permitan entendernos mejor, más allá de nuestro enfoque maniqueo y reduccionista? Mundo occidental. Nos miramos un poco el ombligo, ¿no? Y pensamos que todo se refiere a nosotros y todo el universo gira en torno a nuestro, pero no es así. Esta compañía, la compañía de TikTok, ByteDance, que es otra de las visitas obligadas en Pekín, y yo he estado varias veces, es una compañía que saca una red social nueva cada par de meses, ¿no? Y nosotros no lo sabemos, pensamos que las redes sociales ya está, es Facebook, es Instagram y se acabó, ya no puede haber más, ¿no? Ellos piensan de otra manera. Y, por ejemplo, tienen una que lo han cerrado hace poco por el conflicto entre China e India, que se llama Hello en India, que cuando la han parado tenía 250 millones de usuarios. O sea, que no es que tuviera pocos usuarios, ¿no? Y entonces hay ya redes chinas, redes sociales chinas que triunfan no en Occidente, sino en otros países. Está el caso este que he mencionado de Hello en India, pero otro caso muy interesante es el caso de los países árabes. ByteDance tiene redes sociales y un mecanismo de censura porque es obligatorio para el sistema chino, coges y lo mueves todo a otro sitio donde tienes redes sociales y un mecanismo de censura distinto, porque el tipo de contenidos y el tipo de elementos que los países árabes hay que censurar son distintos, pero es la misma lógica y entonces tú triunfas. Entonces eso ya está pasando. Entonces nos olvidamos de África, nos olvidamos del mundo árabe, nos olvidamos de India y en cambio en China no se olvidan. Lo primero es no pensar que nuestro modelo es el bueno. O sea que Occidente tiene un gran problema para los próximos, por decir un número, 10 años, que es seguir pensando que China no tiene más remedio que acabar en un modelo occidental, por ejemplo, en un modelo de democracia liberal. Entonces yo creo que este es uno de los grandes efectos que tenemos, pensar que lo obvio, lo lógico, es que ocurra lo que ocurre en nuestros países. Olvidemos esto. O sea, el modelo chino es otro, ¿no? y su historia es otra. Y a lo mejor tenemos que hacer al revés, y es como empezar a incorporar algunas cosas que ellos han hecho bien y que han tenido un cierto éxito. O sea, tenemos que abandonar nuestra postura un poco, digamos, soberbia, ¿no? de que el modelo occidental es el correcto. Yo pienso, y cada vez estoy más convencido que lo veremos más, que tenemos mucho que aprender de China y mucho que aprender de la empresa china. Uno piensa que China es lo que hace el Partido Comunista, bueno, lo que hace el Partido Comunista gracias al empresariado. O sea, porque el partido define una trayectoria de largo plazo junto con el empresariado y es el empresariado el que pone, digamos, la energía para que eso ocurra, ¿no? A través de las ciudades. O sea, hay un triángulo muy interesante entre partido define dónde voy, las ciudades son las que lo van a hacer con la energía de las empresas. Y esto, por ejemplo, este modelo de participación público-privada es algo de lo que tenemos que aprender muchísimo en los próximos años. Ellos ven sobre todo América Latina como una zona del mundo en el cual hay muchas infraestructuras pendientes de desarrollo. Entonces, y ellos están acostumbrados a hacer súper infraestructuras porque tienen los problemas locales y porque están empeñados en conectar Asia Central, ¿no? Y luego más tarde Europa. Entonces, tienen esa gran ingeniería, que es otra vez, está en la aplicación, no requiere una ciencia, es tener el músculo y la capacidad y un poco estos proyectos faraónicos. Entonces ven América Latina como un sitio donde hay muchas infraestructuras que hacer. Y en la visión china, que es una visión histórica y particularmente la visión de Xi Jinping, es los conflictos vienen de la falta de desarrollo económico. Y el desarrollo económico, lo primero que necesita son infraestructuras, ¿no? O sea, la teoría económica un poco tradicional. Entonces,
construyamos infraestructuras, contribuyamos de esa manera al desarrollo económico y entonces América Latina en particular nos agradecerá que le hayamos contribuido a ese desarrollo económico, a generar riqueza y por tanto crearemos un vínculo especial, cosa que en una visión china, Estados Unidos, Europa, España, ha fracasado históricamente. Han estado haciendo otras cosas, pero no han ido a lo que ellos consideran la raíz del problema, que es una carencia de infraestructuras. Y eso es un poco la visión. Luego aparece la forma china de hacerla. Así es, oye, te presto para que sea una empresa, te presto yo el dinero para que sea una empresa china la que lo haga, ¿no? Y entonces, bueno, el valor añadido que queda local es una cuestión que hay que discutir, pero eso es un poco la visión china de América Latina, ¿no? China es para México uno de sus principales rivales en términos de manufacturas. Los productores de maquilas en México tienen que siempre ver los precios y las capacidades de exportación de los chinos. Entonces es un rival muy importante para los mexicanos. Para los brasileños es un cliente maravilloso de sus materias primas. Entonces, y así, esos son dos extremos. Para Venezuela, durante más de 11 años, China fue un proveedor importante de capital y de financiamiento, sobre todo de su industria petrolera. Les daban dinero a cambio de petróleo pagado a futuro. Entonces, varía, pero está cambiando mucho y la pandemia y las dinámicas propias de China y lo que está sucediendo en América Latina está haciendo que se volteen algunas de estas cosas. China creo que ya es el mayor inversor en América Latina, por encima de Estados Unidos y muy por encima, no sé si Europa agregada, creo que tampoco. O sea, China creo que es el primero ya. Lo único que pasa es que para China, América Latina está muy lejos, es lo que está más lejos. Entonces, ha ido llegando y es lejos no solamente en distancia física, sino también en distancia cultural, ¿no? Entonces, le está llevando tiempo acercarse hasta allí, pero está en su plan. De hecho, esta idea de la ruta de la seda, que es un concepto muy chino y por lo tanto muy flexible, significa esto, pero mañana significa otra cosa, empezó para conectar Eurasia, pero ya siempre está mencionada América Latina, ya llega a América Latina. Y que llega a América Latina significa conexión con infraestructuras. Esto es lo primero. Luego hay una ruta de la seda digital y luego hay otra serie de cosas encima. Pero la primera parte son infraestructuras, transporte, básicamente, ¿no? Hemos recibido sus inversiones para infraestructura, establecimiento de empresas, consumimos importantes volúmenes de sus productos, al tiempo que exportamos grandes cantidades de insumos a su territorio, y aún así, pareciera que tenemos un problema de relación con China. Pero, ¿cómo enfrentarlos? Yo creo que, sinceramente, que Occidente tiene un problema de modelo, que no somos capaces de definir políticas a largo plazo. Veremos qué ocurre, por ejemplo, en el caso concreto de Europa ahora con la reactivación económica o, por ejemplo, con el plan de Macron, ¿no?, del presidente francés, que es el plan de France Relance, ¿no?, que ya es un plan que piensa más allá de 5 años. Yo creo que tenemos una falta de modelo y que lo notaremos. Y que notaremos que sin saber a dónde quieres ir no llegas. Pero yo soy en ese sentido muy crítico, ¿no? Ya te digo, creo que tenemos que bajarnos de la soberbia. Y para mí, mi impresión es que los primeros que tendrán un problema grave son Estados Unidos, porque van a negar todo esto. O sea, van a negar que está ocurriendo. O sea, no sé, aparte de los americanos que tienen relaciones intensas con China, yo creo que la población americana no sabe lo que está ocurriendo allí, ¿no? O sea, si no han salido de su país, no lo han visto. Y yo creo que son muy... nadie les está informando de cómo está avanzando la economía china, ¿no? Y yo pienso que habrá una negación. Entonces, esa negación de que no puede ser que nos esté ocurriendo a nosotros esto, que somos o éramos líderes del mundo, va a tener una serie de repercusiones. Y algunos van a poder responder. Y algunas empresas ya lo están haciendo. Pero que hay una crisis en Occidente que deriva de no haber entendido nada de lo que ha ocurrido en China y de sus posibilidades, yo creo que está claro. Tenemos una crisis. Cuando hay una potencia arraigada, establecida, y aparece una nueva potencia en auge que puede llegar a tratar de desplazar a la potencia que ya existe, es inevitable que haya una guerra. Y que en este caso estamos hablando de que la potencia establecida es Estados Unidos y la potencia en auge es China.
Nada importa más en estos momentos que impedir que los desacuerdos, desavenencias, conflictos, rivalidades que existen, choques que existen entre Estados Unidos y China, no escalen y se conviertan en una guerra armada. Hay que entender un poco primero el modelo chino de cómo hace investigación, desarrollo e innovación. Entonces, investigación básica de esta en la que se buscan un poco cosas nuevas, disruptivas, que no está claro qué aplicación tienen. China no es particularmente bueno, tiene programas y invierte, pero no lo hace. Un poco su modelo, si uno lo mira con cuidado, un poco su modelo público, ¿no? Es un país top-down, ¿no? Desde el centro hacia los extremos. Si uno lo piensa, lo que hace es invierte sobre todo en la parte de aplicaciones. O sea que entonces en inteligencia artificial distinguimos lo que es la parte de investigación básica y la parte aplicada. China no está en la parte, aunque lidera el número de papers, pero en los papers que tienen que ver con cosas disruptivas, nuevas formas de pensar, no está. Tampoco su sistema educativo es muy proclive a que rompas un poco las reglas del juego. Es más proclive a innovaciones incrementales, ¿no? A dar pasitos pequeños. Entonces, investigación básica no. Y luego en la parte de aplicaciones, entonces, ¿China lidera? Sí. ¿Pero en qué clase de aplicaciones? Pues las que tienen B2C, ¿no? Las que tienen un impacto muy grande en la población. ¿Por qué? Porque forman parte de esa ingeniería social. Entonces puedes ver cómo lideran pues, en educación, en sanidad, en vigilancia. Forman parte un poco de este modelo de ingeniería social, si lo quieres decir elegantemente, tecnocontrol, si te quieres ir un poco más al lado oscuro. O sea que entonces lidera en B2C en la parte de aplicación, no en la parte básica. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de B2B, que hay también muchos desarrollos interesantes de inteligencia artificial, no, porque eso obliga a una confianza horizontal. O sea, para tú trabajar una empresa para otras empresas tienes que haber un poco esa confianza horizontal que no es lo que más abunda en China. De hecho, ahí es uno de los pocos ámbitos donde hay oportunidades para empresas que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, dicho esto un poco exageradamente, ¿no? Pero prefieren alguien extranjero que alguien interno por esa feroz competencia que hay, ¿no? Entonces, B2C, sí, aplicaciones, B2B, no tanto. Y la parte básica la prefieren. De hecho, por ejemplo, Huawei o muchas otras compañías tienen centros de investigación fuera de China precisamente para estar cerca de los sitios donde se producen nuevas ideas. Crecimiento sostenido de indicadores macroeconómicos, irrupción en industrias de base tecnológica, registro incremental de patentes, desarrollo empresarial sobre el concepto de capital público-privado. ¿Qué más podemos y debemos esperar de China? En la cultura china está muy introducida la idea de que quien primero se atreve es de admirar. Eso quiere decir que es una cultura desde el principio innovadora. Es una cultura que explora. No es extraño, ¿no? que digamos, cuando Europa estaba todavía luchando contra, el feudalismo, ellos habían desarrollado el papel, la pólvora, los relojes y no sé cuántas cosas más, ¿no? Es decir, que es una cultura que mima mucho a quien se atreve a plantear cosas nuevas sobre todo desde la tecnología, no desde los modelos sociales, que ya te digo que eso es mucho más complicado y no están allí, ¿eh? Es una combinación curiosa, ¿no? de, podríamos decir, un modelo muy conservador desde el punto de vista social y un modelo muy liberal desde el punto de vista económico, que se sintetiza también este término de una autocracia liberal, ¿no? O sea, es un sistema político totalmente cerrado, pero al mismo tiempo es un sistema económico totalmente abierto. Es decir, las cosas más innovadoras de los próximos años van a ocurrir allí. Y cuando hablas con científicos, por ejemplo, con algunos que he hablado yo en Europa sobre el futuro de la ciencia más extrema, muchos te dicen que va a ocurrir en China y conozco algunos que se han trasladado allí. Es decir, que el lugar donde habrá dinero de sobras para poder poner a muchos equipos compitiendo entre ellos para llegar a un resultado, esto es importante, ¿eh? No es dar dinero a un centro que es el que se dedicará a eso, no, sino a 10 que van a competir para poder desarrollar algo, el lugar en el mundo donde va a ocurrir es allí. Si China es capaz de hacer gran innovación, y no innovación incremental un poco, ¿no? De coger esto y correr más que los otros, sino gran innovación, pues ya no nos queda mucho más, ¿no? Porque bueno, parte de la ventaja competitiva, lo que hace un país
mejor que otro es la productividad, de la productividad viene el dinero y del dinero compra muchas cosas, ¿no? China hace una mezcla de top-down, o sea que hay unos planes a largo plazo y intenta que haya un poco de bottom-up y cuando el bottom-up llega a un estado crítico, lo captura y lo alinea con su sistema bottom-up. Eso es lo que es un modelo un poco peculiar. Su cálculo es este. Mira, un ejemplo bastante bueno. China es malísima en deportes de equipo. China es muy buena en deportes individuales. ¿Por qué es así? Pues se parece un poco al problema de la innovación. Tú pones a la gente a competir y tampoco hace falta que les, ¿sabes? Una cosa muy sofisticada. No, tú les pones a competir. Entrena 8, 10, 12 horas. Y el que sobreviva, oye, es que este merece la pena. ¿Vale? Y entonces ya lo coges y lo pones en los raíles, ¿no? Y le das todos los elementos para que llegue muy lejos. Eso no funciona si es una cosa de team building, porque las cosas de equipo, de grupo, esta cosa un poco mediterránea, latina que nosotros tenemos, es que funciona de una manera un poco diferente. No se cría a base de competencia, se cría de otra manera. Y ahí están, en cambio, muy perdidos. O sea que si el modelo se parece un poco a los deportes individuales, a China le saldrán grandes innovaciones. Si el modelo se parece a otra cosa, que hay que pensar de otra manera. Me decía en una reunión uno de los más famosos pensadores chinos de inteligencia artificial, que bueno, tiene un par de libros bastante conocidos, ¿no? Que es Kai-Fu Lee, me decía, si Steve Jobs hubiera sido chino, no hubiera tenido ninguna posibilidad, lo hubieran echado de todos sitios y nadie lo hubiera escuchado, porque es demasiado radical. En China hay una cosa que se llama el mainstreaming, que es, si queremos una sociedad armoniosa, no queremos extremos, no queremos extremistas. No, te cogemos y te ponemos en el medio porque queremos cosas tranquilas. Entonces, su cálculo es, y vuelvo al comienzo de la conversación, que con unos cuantos campeones, con unos cuantos Jack Ma, nos vale. No necesitamos cientos que es manejable, a ver si se van a poner a pensar cosas raras. No nos vale con unos poquitos. Con esos poquitos ya los podemos alinear, hacer los campeones y controlar. Si tienen razón, pues en este modelo pues lo vamos a ver en los próximos años. ¿Es el modelo de control tecnopolítico que se observa en China el que terminará por imponerse o derivará acaso en una ruptura del ecosistema digital como lo conocemos actualmente? ¿Aquel sustentado en un Internet libre, neutral, descentralizado y con gobernanza global? La cuestión es esta, y es cuando tú estás intentando convertirte en un nuevo imperio, ¿no? En un nuevo poder, China, yo no creo que quiera ser el nuevo poder hegemónico, pero sí quiere ser el mejor, quiere demostrar que son los mejores, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, necesitan muchos elementos que China está construyendo. La parte económica, la parte comercial, una parte militar que empieza a verse precisamente porque tienes que proteger tus intereses, una parte de tecnología en la cual pues, eres líder en una serie de ámbitos clave. Pero una pieza que te falta es, tienes que atraer talento. O sea, tienes que conseguir que por un país muy grande que seas, tú no tienes todo el talento y aparte su sistema educativo hace un poco aguas, ¿no? Entonces, tienes que poner los medios para que otras personas vengan y contribuyan con su inteligencia. Es lo que ha hecho Estados Unidos y lo que han hecho otros imperios en el pasado, ¿no? El inglés, etcétera, etcétera. Han sido capaces de atraer ese talento. Entonces, si fraccionas completamente, ¿no? China lo tiene fraccionado en gran parte, pero si lo fraccionas y lo fracturas completamente, vas a perder esa capacidad. Tengo un amigo diplomático que habla de una edad media digital, ¿no? De ciudades-estado, de países-estado, que luchan con ellos, pero tenemos herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? Bueno, puede que vayamos hacia eso y quizá China piense, voy a ser el mejor de los países de este mundo fragmentado, pero si quiere realmente progresar más lejos, si separamos el mundo completamente, no lo va a conseguir. Hay propuestas, y de hecho hay una propuesta, por ejemplo, de Huawei para hacer un Internet diferente. Es cierto que Internet tiene problemas, con el vídeo, por ejemplo, estamos utilizando ahora mismo, pero claro, ¿qué tipo de Internet quiere China? Un Internet centralizado. Lo que hemos ganado con Internet, que nadie lo controla, de repente hay algo central y todo pasa por ahí y yo apago. Mejora la eficiencia, lógicamente, la transmisión, pero alguien controla todo. Ese es un modelo mucho más político y de Estado que tecnológico. Y
La tecnología para hacerlo, por supuesto que está disponible para los países europeos, para Estados Unidos. El problema no es tener la tecnología, el problema es tener la voluntad o no de utilizarlo. Y eso es contra de todos los principios de la democracia, de la privacidad, del respeto al ciudadano, los derechos humanos básicos, la protección al consumidor de tecnologías digitales, etc. El mundo va a evolucionar y vamos a tener, creo yo, 3 internets. El mundo va a estar dividido en 3 tipos de internet. El internet chino, que es policial, es el estado policial, es el control social, que es el tecnocontrol social por parte china. O sea, hay una internet china que es muy invadente, es muy controladora, es muy policial. Luego hay una internet anárquica, comercial y anárquica, que es la internet de Estados Unidos, donde no hay reglas fuertes ni firmes por ahora, donde hay las grandes empresas tecnológicas que dominan y son tamaños inimaginables, pero hay mucha anarquía, no hay necesariamente un control central. Y luego está la internet europea, que es una internet mucho más regulada, donde las autoridades de la Comunidad Europea en Bruselas tienen un ente regulador que define, limita y que podría hasta llegar a forzar a las empresas tecnológicas de Estados Unidos a que rompan y que se desinviertan de algunas de sus subsidiarias, por ejemplo, Facebook y WhatsApp. Podría venir la idea de que Facebook no necesita ser el dueño de WhatsApp y que habría más competencia y más beneficio para los consumidores si WhatsApp no fuese una subsidiaria de Facebook. Eso de hecho lo ha declarado la idea de que se pueda pedirle a las empresas que si quieren operar dentro del mercado europeo tienen que cumplir con ciertos mandatos del regulador, es algo que ya ha sido dicho explícitamente por las autoridades europeas. Así que vamos a tener 3 internets, uno policial, uno anárquico y otro regulatorio. Las cosas que hace China no son como caprichosas bueno, forman parte de un plan, hay mucha inteligencia y mucho conocimiento detrás. Entonces, es un modelo muy tentador porque te ofrecen conveniencia a cambio de seguridad, o conveniencia, seguridad, a cambio de vigilancia. Entonces, lo pueden comprar empresas, lo pueden comprar gobiernos, pero lo pueden comprar sectores amplios de la población, de la sociedad. Entonces, es un modelo que gusta y en todos sitios, no solamente en estos países que he mencionado, pero sí en todos sitios, vemos como las cámaras aumentan. Y seríamos tontos o ingenuos si pensamos que detrás de las cámaras no hay un software que hace algo con lo que está transmitiendo la cámara. Lo que vemos en China es que mucha gente está dispuesta a prescindir de la libertad, abdican de la libertad entendida en modo, pero a cambio de dignidad. O sea, mucha gente nos explicaba, de mi propia edad, incluso más joven, decían, si a mí cuando yo tenía 30 años me explicaban que yo tendría un piso, un coche, vacaciones y no sé qué, yo pensaba que estarían locos, ¿no? Entonces, lo han conseguido. No sé si son 600 o 700 millones de personas en China que han pasado a ser clase media, que no hay ningún país en ningún momento de la historia que lo haya hecho. Entonces, cuando ves esto, ¿no? Y que la gente abdica de cierta libertad a cambio de una cierta dignidad, te das cuenta de que China está definiendo un nuevo contrato social. Mi idea es que si Occidente sigue pensando en el progreso con los parámetros normales y no introduce otros que vienen de otro lugar del mundo, por ejemplo, de la dignidad de China, estaremos con una revuelta de la población. O sea, la población, mi pregunta es, ¿se puede aguantar un modelo de democracia liberal cuando no se garantiza la dignidad de la gente? O sea, un modelo sin clase media en Occidente, empobrecida, ¿puede el espantajo de la libertad ser suficiente como para mantener un orden social? Y mi impresión es que no. No estoy de acuerdo con abdicar de la libertad por mayor dignidad. Yo no estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que es lo que nos va a ocurrir. Es una cosa es lo que piensas y otra lo que va a ocurrir. Y yo creo que va a ocurrir lo que no me gustará que ocurra. La epidemia COVID-19 se ha extendido a más de 100 países. Es cierta, con apenas unas pocas personas o autos en las El calles. coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La reapertura Por tanto, nos dirigimos a estudiantes sobre todo. Que no sean chinas, porque muchas veces prefieren, entre comillas, mucho. Iría como una cadena de
obviamente diferente Claro esta que por el de virus forma totalmente... no es la norma. Y en